Hola, buenas noches hermanos, bienvenidos. Vamos a iniciar ahorita la transmisión de Ecos de la Misión. Tenemos por aquí, le toca a Web, tenemos por aquí a Miriam, ya saben, y el tema por ahí se les compartió, ¿verdad? El título del tema más bien, para los que gusten acompañarnos, los visitadores que se conecten. Es un programa importante también para ellos y también en donde se les rinde honor también a ellos en su labor. Entonces las personas, los enfermos, todos los de la comunidad vamos a estar invitados como quieran participar, ¿verdad? Y gracias porque nos acompañan. Así es, muchas gracias por estar en otro programa de Ecos de la Misión. Pues los invitamos a que se empiecen a conectar, que es un tema muy importante, y pues cómo ese caminar de los visitadores en ese acompañamiento a los enfermos, que pues a veces pues no lo conocemos, pero este es un buen programa para podernos adentrar en esto que es en este tema. Así es, pues es muy importante tanto para visitadores como para los mismos enfermos. Ustedes pueden compartir con todos sus enfermos. Así es. Bueno, pues ya vamos a empezar. Buenas noches hermanos, qué gusto estar con ustedes de nuevo, bienvenidos a un programa más de Ecos de la Misión, la paz sea con ustedes. Y pues bueno, compartiendo de nuevo desde cabina, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite estar por aquí con ustedes y también siendo parte de llevar el evangelio a todos ustedes que nos acompañan aquí en Animación Misionera, en la transmisión en vivo, y nos acompañan en el 12:30 de AM Radio Fórmula, en www.radioformulamonterrey.com y en www.redcm.net. En RedCM, a los que les mandamos un saludo también y gracias por el espacio. Pues bien amigos, estamos aquí de nuevo hermanos para compartir con ustedes un tema muy muy importante y como parte de este jubileo que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos muy cercano nuestro DOMI, ¿verdad? El Domingo de la Infancia y Adolescencia Misionera. Tenemos también muy cercano compartir de la Jornada Mundial del Enfermo, ¿verdad? Y estamos llenos de actividades, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos llama a servirle y pues muy felices de dar respuesta, ¿verdad? Mi nombre es Félix Sauceda y me acompaña mi marido. Buenas noches, yo soy Diana Maldonado y es un gusto estar aquí con ustedes. Sean todos bienvenidos y pues bueno, es un día muy importante también para conocer estos temas, ¿no? Que pues a veces no tenemos tanto ese conocimiento, pero pues vaya, este mensaje del Papa Francisco pues nos deja grandes enseñanzas también. Claro que sí, pues bueno, y vamos a compartir esta parte de la jornada del enfermo misionero con algunos temas, pero también con un mensaje del Santo Padre, ¿verdad? Muy ad hoc a esto, y para esto pues la especialista nos acompaña, Beria. Hola, Beria. Gracias, gracias, pero bueno, gracias, también es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes pues este mensaje que nos comparte nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Cómo poder acompañar y sumergirnos en esa intimidad con el enfermo, ¿verdad? Para poder amarlo en el abrazo, ¿verdad? Y servirlo con amor. Sí, y bueno, acordémonos hermanos que también este miércoles pasado estuvimos en un tema muy importante que a la hora que estábamos viendo nosotros esto, vimos que hasta parecía una continuación o de alguna manera estaba
enlazado, ¿verdad? Porque nos comentaba la Madre Arcangelia, si recuerdan en el programa pasado, que era la misión, ¿verdad? De humanizadora, en donde tocábamos varios términos que a la hora que estamos viendo este mensaje del Papa y que estamos viendo los temas, pues pareciera una continuación de este tema. ¿Por qué? Porque vamos a esa parte, ¿no? A la parte humana, vamos a la humanización, vamos a esa evangelización humana, vamos a la misión que tenemos de ser esa semejanza con Jesús, decíamos en el programa anterior, en lo humano, en ese ejemplo, en ese testimonio, en esa vida que nos deja para seguirlo y que va pegado totalmente a lo humano, con nuestros enfermos, con nuestros familiares, con las personas que en alguna situación se encuentran de vulnerabilidad. Entra ahí lo que es lo humano, la dignidad humana, que de la que tanto hablamos, que Jesús nos dio, ¿verdad? En su visita como verdadero hombre. Esa parte en la que nosotros constantemente, día a día, somos interpelados, pero tenemos ese ejemplo al que nos apegamos y al que queremos imitar y ser semejantes con todo, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, muy ad hoc es esto también que vimos la semana pasada y que vamos a dar continuidad ahorita, pero esto es de la Jornada Mundial del Enfermo, ¿sí? Entonces la Unión de Enfermos Misioneros presente y por ahí las personas, los visitadores, los que conforman esta comunidad, ojalá y puedan estar por ahí en contacto con nosotros, y va a ser de mucha utilidad sus comentarios y sus aportaciones, porque ustedes tienen la vivencia y la experiencia de la web, ¿verdad? Sí. Entonces, ahorita vamos a ir al primer corte comercial. Regresamos, invitan a los demás hermanos. Aquí estamos. Gracias. Padre Fidel, buenas noches, Padre. Igualmente, un abrazo para... Y Padre Juan Francisco, qué bueno que está por aquí. Gracias, bien respaldados, gracias. Gracias a los dos. Por nosotros los enfermos. Porque ya estamos... Sí. Compartan, los que ya están conectados, compartan con sus enfermos, grupo de visitadores, conéctense. Es importante para nosotros escuchar este mensaje y que lo escuchen también todos sus enfermitos. Los que tuvimos el gusto de ver allí en la asamblea de la UEM también, muy participativos, sigan con ese ímpetu y los esperamos aquí también su participación. Platíquenos cómo andan en sus comunidades, qué andan haciendo, qué están preparando, qué es lo que llega luego a continuación ahorita en estos tiempos para ustedes, ¿verdad? Acerca de estas jornadas, ¿verdad? Y de la infancia, ya en Santa Teresita, primero Dios, también por ahí estamos. Y pues estuvimos acá en Santa María Reina también el sábado en el Rosario Misionero de los Niños, muy bonito. Gracias a la comunidad de Santa María Reina de la Paz y a todos los niños y a las catequistas que nos dieron su apoyo y que bueno, pues se fue filmado para OMPE, para transmitir en OMPE. Y a Susi, un saludo a la camarógrafa, Susi, fotógrafa y editora y de todo. De todo. Todóloga. Sí, encargada de la publicidad, ya de la sé. Fundación Misionera. Abelardo Rodríguez, buenas noches, un abrazo, saludos a mi tío Félix y mi tía Diana, bonita misión. Desde Reynosa, gracias Abelita, un saludo, un abrazo a todos. A la bonita Amy. Un abrazo por allá. Chey Barrón, reportándoles, les mando un fuerte abrazo a todos en Cristo Jesús. Saludos Chey, saludos a Abraham también. Claudia Isabel, saludos. Sí. Muy bien, hermanos, regresamos de este primer corte y pues bueno, vamos a iniciar como es debido, ¿verdad? Vamos a llamar al Espíritu Santo para que venga aquí al centro de nuestra cabina, que venga al centro de nuestra mesa, pero sobre todo al centro de nuestro corazón, ¿verdad? Para que su semilla caiga y demos frutos.
Iniciamos con la oración del jubileo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, que estás en el cielo, la fe nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de la caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Despierte de nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de la semilla del Evangelio, que fermente la humanidad y el cosmos, en la espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bueno, hermanos, comenzamos, ¿verdad?, con el tema de hoy, que hablamos de la Jornada Mundial del Enfermo, en el que también el Santo Padre nos acompaña, ¿verdad?, y nos deja por ahí un mensaje. Pero antes de entrar así en esta materia, Miriam nos ofrece una semblanza, más o menos, de una historia de estas jornadas. Un Miriam. poquito para entrar en contexto, Sí. Esta Jornada Mundial del Enfermo la instituyó el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1992 y se hizo para que se festejara cada 11 de febrero. Y el 11 de febrero fue elegido por la festividad de la Virgen de Lourdes, porque a ella se le atañen muchos milagros de los enfermos, ¿verdad? Okay. Entonces lo hizo ese día, 11 de febrero. Y pues, ¿para qué se hicieron estas jornadas? Pues para simbolizar la voluntad, el servicio del otro, del prójimo, para ayudarlo, para acompañarlo en su padecimiento. Y pues estas celebraciones buscan sensibilizar a la sociedad, a todas las instituciones sanitarias, católicas y en general a todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces tiene sus objetivos. Y uno de los objetivos es ofrecer oraciones, buenos deseos a los enfermos, como decía, sensibilizar a la sociedad y solidarizarse con los enfermos de la comunidad. Con esa finalidad se hicieron estas jornadas mundiales del enfermo. Entonces cada 11 de febrero las celebramos. Pues sí, bien, iniciamos hablando de esta sensibilidad, ¿verdad?, que a veces perdemos por indiferencia o no sabemos tener esa compasión de la que hablábamos el programa pasado con el hermano, con el enfermo, con el vulnerable. A veces pasamos de largo, a veces lo vivimos muy nada más en nuestra persona, pero no entramos en esa compasión, en esa hasta empatía, decíamos, con esta persona vulnerable o necesitada. Entonces, si vemos ahorita esto de los objetivos, nos habla de sensibilizar. Y es así, ¿no? Cuando estamos en un dolor, en un sufrimiento, en una debilidad, pues hay que ser sensibles, ¿verdad? Es la primera señal, ¿verdad? Así es, y cómo ver esa sensibilidad, porque a veces nos abruma mucho lo que es el dolor de ver a tu enfermo, que no te da como que para ver, pues sí, esa luz, o esa mirada de Jesús que también te muestra a través del enfermo. Es Jesús mismo quien está ahí postrado en cama. Así es. Entonces, pues bueno, a veces no alcanzamos a ver, pero pues el mismo enfermo te va mostrando que es ese Jesús. Muy bien, empezamos con el mensaje del Santo Padre Francisco. Miriam. Bueno, pues ahorita se dice, queridos hermanos y hermanas, celebramos el 33 Jornada Mundial del Enfermo en el año jubilar 2025, en el que la Iglesia nos invita a hacernos peregrinos de esperanza. En esto nos acompaña la palabra de Dios, que por medio de San Pablo nos da un gran mensaje de aliento. La esperanza no defrauda. Romanos 5:5. Es más, nos hace fuertes en la tribulación. Son expresiones consoladoras, pero que pueden suscitar algunos interrogantes, especialmente en los que sufren. Por ejemplo, ¿cómo permanecer fuertes cuando sufrimos en carne propia enfermedades graves, invalidantes, que quizás requieren tratamientos cuyos costosos van más allá de nuestras posibilidades? ¿Cómo hacerlo cuando además de nuestro sufrimiento vemos sufrir a quienes nos quieren y que aún estando a nuestro lado se sienten impotentes para no poder ayudarnos?
En todas estas situaciones sentimos la necesidad de un apoyo superior a nosotros. Necesitamos la ayuda de Dios, de su gracia, de su providencia, de esa fuerza que es un don de su Espíritu. Exactamente, pues bueno, son preguntas que de alguna manera nosotros las hemos vivido, las hemos pasado con algún familiar en carne propia, con algún conocido, con algún hermano de la comunidad, y es difícil, son preguntas que nos interpelan, son preguntas difíciles, ¿verdad? ¿Cómo vamos a permanecer nosotros fuertes? ¿Cómo vamos a dar ese apoyo? ¿Cómo vamos a transmitir esa fortaleza a nosotros, ¿verdad? Más cuando son nuestra sangre, ¿verdad? Es muy difícil mantenerse en una fortaleza en lo humano, es muy difícil, pero cuando estás preparado, como en algunas veces hemos tocado el tema con la web, de la manera en que ellos se preparan para ir a los enfermos, se puede, ¿sí? Y no es fácil decirlo porque tendríamos que tener esa sensibilidad de la que hablábamos para saber cómo el hermano se encuentra y que nos requiere de una preparación para ir a él. Así es. Y fíjate que aquí en estos temas tan hermosos que también nos prepararon el equipo de OMPE, nos habla sobre esto, ¿verdad? De que cómo a lo largo de nuestra vida nosotros como seres humanos tenemos muchas enfermedades, muchas situaciones difíciles, pero lo más difícil pues es la enfermedad, ¿verdad? Es cuando nos llega la enfermedad, porque entonces nos experimentamos la impotencia, la limitación, la vulnerabilidad, la fragilidad humana. Y a veces renegamos de Dios, o sea, en primera instancia cuando recibimos un diagnóstico inesperado, renegamos, ¿verdad? Pero conforme vamos entendiendo y analizando este diagnóstico, después como que lo aceptamos y es cuando volvemos a Dios. Como dice aquí el Papa Francisco, o sea, buscamos ese apoyo superior, ese apoyo no finito, que es el único que nos puede dar paz y tranquilidad en esos momentos. Entonces, ¿quién es el que nos da la esperanza en esos momentos? Es Dios, nadie más que Él, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos llena de esa confianza, esa tranquilidad para poder abandonarnos en Él, ¿verdad? Entonces, eso es algo de lo que nos habla aquí, pues dice que tenemos que tener esa esperanza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tener esa esperanza? Pues teniendo a Dios primero que nada, ¿verdad? Y pues ya después nosotros también nos invita a hacer signos de esperanza. Nosotros también estamos invitados a hacer signos de esperanza. Dice que cuando cuidamos a un enfermo es cuando se dignifica la humanidad. ¿Sí? Es cuando ese es el himno de la dignidad humana, cuando cuidas a un enfermo. Entonces son palabras tan valiosas y tan importantes que nos comparten aquí, y que tendríamos que reflexionar cómo está nuestra vida y cómo podemos hacer esos signos de esperanza para nuestros enfermos o con la gente que lo necesita. Sí, claro. Y cuando nosotros hablamos de esta aceptación que nos menciona Miriam, es cuando en nosotros vimos revelado ese misterio, ¿verdad? Ese misterio de Jesús, como también adelante vamos a hablar algo de los de Maús, de la fracción del pan, donde se revela y donde lo reconocemos. Cuando Él se entrega, ¿verdad? Cuando se nos revela es cuando nosotros entendemos de dónde viene y para qué viene esto, ¿verdad? El misterio, en esta aceptación, ¿verdad? De esa enfermedad, de ese por lo que estamos pasando. Y pues bueno, la esperanza se cultiva, ¿verdad? Algunos hasta no verlo, como dicen, dichosos los que creen sin ver, pero algunos necesitamos eso para tener esa esperanza. Somos impacientes, ¿verdad? Y justo la enfermedad requiere paciencia. Así es, pues bueno, el encuentro con Jesús cuando envió en misión a los 72 discípulos, los exhortó a decir a los enfermos: el reino de Dios está cerca de ustedes, y les pidió concretamente ayudarles a comprender que también la enfermedad, aun cuando es dolorosa, es en efecto, sí, por una parte experimentamos toda nuestra fragilidad como criaturas física, psicológica y espiritual. Por otra parte sentimos la cercanía y la compasión de Dios en Jesús, que ha compartido nuestros sufrimientos. Él no nos abandona, y muchas veces
nos sorprende con el don de una determinación que nunca hubiéramos pensado tener y que jamás hubiéramos hallado por nosotros mismos. Exactamente. Y bueno, ¿cómo es esta cita de Romanos donde dice la esperanza no defrauda? O sea, las promesas de Él son cumplidas y la esperanza en Él, es una promesa. Entonces estamos totalmente seguros de su acompañamiento y lo disfrutamos y sabemos que hay un fin en este plan para cada uno de nosotros, en lo individual y en lo personal, ¿verdad? Y donde encontramos la esperanza y donde peregrinamos en ella, como ahora lo del lema del jubileo, ¿verdad? Peregrinos de esperanza. Dice, la enfermedad entonces se convierte en ocasión de un encuentro que nos transforma, en el hallazgo de una roca inquebrantable a la que podemos aferrarnos para afrontar las tempestades de la vida. Una experiencia que incluso en el sacrificio nos vuelve más fuertes porque nos hace más conscientes de que no estamos solos. Por eso se dice que el dolor lleva siempre consigo un misterio de salvación, porque hace experimentar el consuelo que viene de Dios de forma cercana y real, hasta conocer la plenitud del Evangelio con todas sus promesas y su vida. Fíjate, eso es algo bien importante. La enfermedad es un encuentro que nos transforma y que lleva consigo un misterio de salvación. En el documento aquí nos dice que a veces nosotros, como cuando estamos enfermos, lo que queremos es librarnos del dolor. No queremos sentir ese dolor. Y cómo tratar de entender, cómo convertirlo en un tesoro, cuando realmente es un tesoro, pero no lo sabemos. Entonces hay veces que quisiéramos deshacernos de él. Pero entonces es ahí donde tenemos que entrar a enseñar, a tratar de que se comprenda que en el misterio de Cristo, el dolor de Cristo en la cruz lleva consigo un misterio salvador y redentor. Entonces ahí se convirtió el dolor en algo redentor, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir a un corte, hermanos, regresamos ahorita. Ay, está bien interesante. Sí, yo sé. Nos corta. Está bien interesante. Sí. Muy bien. Madre Lupita, gracias. Saludos también, madre. Los comentarios. Saludos, madre, gracias por estar por aquí con nosotros. Lupita, ¿la que está con nosotros? ¿O? Sí, la madre Lupita Salazar. Javier Lucas, don Javier. Sí. Buenas noches, hermanos, hermanas, saludos, que Dios les siga bendiciendo en la misión. Gracias, don Javier, gracias a usted. Vamos a continuar con esto para terminar de cerrar este punto. Que viene siendo la pregunta 2. ¿Cómo convertir el dolor en una carga de tesoro? Es ahorita que continuamos con la voz, ¿verdad? Con la pregunta. Para terminarlo. Okay. Sí, esto a veces resulta un poco difícil comprenderlo. O sea, mucha gente me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que voy a ofrecer mi dolor? ¿Cómo?
pues está en el abandono de Dios, está en el abandono, y cuando tú abandonas tu dolor, el sufrimiento a Dios, puede ya no ser una carga, sino al contrario, puede ser algo muy productivo. Exacto. Para ofrecerlo. Es un camino. Sí, un camino sí. Para esto. Sí. Puedes ofrecerlo, y por eso se convierte también en un misterio de salvación para las almas. Así como el dolor de Cristo fue un misterio de salvación para nosotros, también el dolor del enfermo también se convierte en un misterio de salvación para las almas. Exacto. Por eso se les pide y se les enseña que oren, pero que transformen su dolor en ofrenda. Sí, exactamente. Muy bien, hermanos, regresamos y pues sí, continuamos con este tema, ¿verdad? Que decíamos, explicábamos cómo era la manera de este misterio, cómo era que nos podía, ahora sí que entendiéndolo y aceptándolo, era un misterio de salvación, ¿verdad? Y pues es difícil para todos verlo de esa manera si no es visto a los ojos de la fe, ¿verdad? Si no es visto a través de ese ejemplo de redención que Jesús nos regaló en la cruz, por esa pasión, ¿verdad? Esa pasión que vivió Él, no lo entenderíamos, de hecho, ¿verdad? Ese es lo más tangible que tenemos para entender esa parte de ese misterio que nos lleva a la salvación, ¿verdad? Mira, nos comentabas. Así ahorita. Es, definitivamente, primeramente es un don, es un don que a veces si no lo tenemos, pues lo tenemos que pedir, ¿verdad? Entonces esa gracia, por medio de la oración, al abandono a Dios, tenemos nuestro dolor, pero a veces cuando ya lo tenemos siempre, o que aún con los medicamentos no se quita y el dolor sigue, entonces el dolor se hace parte de nuestra vida. Entonces cuando tú se lo das y se lo ofreces a Dios, deja de ser una carga. Entonces ese dolor lo transformas en una ofrenda, y es ahí cuando se les enseña que ese dolor lo puedes transformar en una oración, y puede ser un misterio de salvación para las almas, ¿verdad? Y se les enseña al enfermo, ¿verdad? En Unión de los Misioneros se les enseña a que oren por los misioneros, por la santificación de los misioneros, para que se multipliquen las vocaciones misioneras, y por los que no creen en Cristo, ¿sí? Por los no creyentes. Entonces eso es un fruto, ¿verdad?, que surge de ese dolor y esa oración que ofrecen los enfermos, ¿verdad? Eso es lo que se les enseña aquí. Entonces se convierte en un tesoro. Exacto. Se convierte en un tesoro. Es ahí donde se convierte en ese tesoro, y entonces, aunque parezca difícil, el enfermo aprende a vivir con su dolor, pero se convierte tanto parte de él, que aprende inclusive a ser feliz con su dolor, porque lo está ofreciendo. Exactamente, y cuando es ofrecido también para otros, ¿verdad? Porque nos deja una enseñanza, un aprendizaje que llega al corazón de los que lo viven con él, y también llegan a ser parte de él, de tal manera que lo transmiten, ¿sí? Digo, la iluminación de la escena de Monte Tabor y de Getsemaní, en el caso de Jesús, eso que veíamos nosotros, en el caso de sudar sangre, en el caso de pasar por una aflicción tan grande, todo eso es una enseñanza, y es el aprendizaje que nos deja para nosotros ofrecerlo, porque desde ahí Él está ofreciendo ya por nuestra salvación. Ya era un camino, ¿verdad?, a la pasión que iba a pasar Él, y que era para redención de nuestros pecados, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, en este caso, cuando nos habla también de que a veces nos sorprendemos, ¿verdad?, de ese don que encontramos en esa tribulación. Porque si nos reconocemos, a veces la reacción de nosotros no sería de tener una capacidad de cómo hacerlo, pero he ahí la obra de Dios en nosotros, cuando hay una determinación y que nosotros mismos nos damos cuenta de que pudimos hacer algo. Así es. Y esto, pues bueno, nos conduce también al don, ¿verdad?, a la que es el segundo, de los elementos que estábamos diciendo, y que es el don. Y ciertamente nunca, como en el sufrimiento, nos damos cuenta de que toda esperanza viene del Señor, y que por eso es, ante todo, un don que hemos de acoger y cultivar, permaneciendo fieles a la fidelidad de Dios. Así es, aquí entra esta pregunta que tú hacías aquí.
Dice que hay que aprender de un buen enfermo o aprender a hacerlo. ¿Cómo aprender a ser enfermo? Exactamente. Hablándolo desde Sí. la fe, o sea, parece algo así como que muy fácil, ¿verdad? Sí. Como que si hubiera una escuela, pero no es eso. Esto tiene que ser desde la fe y desde esa intimidad con Dios, ¿verdad? Cuando abandonas todo para Él, para Él y por Él. Entonces, y porque realmente tienes la confianza de que cuando te abandonas, sabes que la vida, aún y si termina con la muerte, la enfermedad, la vida, o sea, no termina ahí, al contrario, la vida apenas inicia. Entonces, en esa confianza y en esa esperanza de que pues la vida va a seguir, o sea, entonces en eso consiste esa tranquilidad y esa paz y ese abandono a Dios, ¿verdad? Sí, y aquí en esta parte que nos menciona Miriam, nos menciona también San Pablo, nos invita a alegrarnos en la esperanza, a ser pacientes en la tribulación y ser perseverantes en la oración. Así es. Sí, no, o sea, eso es lo que nosotros podemos lograr, pero tenemos que también así como que saber qué es lo que sigue cuando estamos pasando por estas situaciones, porque físicamente o anímicamente padecemos. Así es. Y ahí hay que superar esta etapa para poder nosotros dirigirnos en este dolor, en esta parte vulnerable de nosotros, en este sufrimiento. ¿Cómo hacerlo, verdad? Para dirigirnos, ¿cómo lograr esto? Verlo como una oportunidad. Es una oportunidad, ¿verdad? Para ofrecer todo esto, ¿verdad? Entonces, yo así lo he aprendido en este camino, ¿verdad? Que es como no es un sufrir por sufrir, sino aprovechar aprovecharlo al máximo, ese dolor y ese sufrimiento, y ofrecerlo, ¿verdad? Entonces, pero se aprende desde la fe, ¿verdad? Como te digo, desde esa intimidad, desde esa gracia que Dios te da, porque no hay de otra manera más que con su gracia lo podemos lograr, ¿verdad? Cuando tú realmente te abandonas y aprendes a vivir con ese dolor, pero ya no lo desperdicias, sino al contrario, lo aprovechas para ofrecerlo, ¿verdad? Y en este caso, Miriam, por ejemplo, hay preparación también para los familiares quienes están acompañando a su enfermo. Pues la Unión de los Misioneros también casi siempre está el familiar con el enfermo. Y él está presente, o sea, sí, no es así como que el trabajo directamente al familiar, pero sí se le sirve al familiar también. Por ejemplo, cuando esto de trabajar con los enfermos es un mundo, no nomás es decir con el enfermo, no, o sea, también a veces con el familiar se da, como cuando ves a un familiar en el hospital. ¿Cuánta gente vamos o van a hacer el servicio en los familiares, ¿verdad? Que están afuera tantos días sin comer, tantos días sin bañarse porque viven lejos, porque no son de aquí. Entonces también a ellos se les acompaña, también a ellos, ¿verdad? Entonces, sí, porque pues al momento de ver a su enfermo que se está purificando en el dolor, pero pues al mismo tiempo yo creo que también la persona acompañante se está purificando a ver a su enfermo. Y ahorita lo vamos a ver también eso, también en el encuentro, ¿verdad? Como el encuentro también es no nada más del que va de una persona por fuera, sino el encuentro también del mismo familiar que cuida al enfermo, ¿verdad? Entonces es un servicio de amor, ¿verdad? Sí. De tal manera que así como el enfermo ve, así como el que ve el rostro de Cristo en el enfermo, también el enfermo te ve a ti, ve el rostro de Cristo en ti, ¿verdad? ¿Quién va a hacer bien? Entonces, y que la dignidad es hasta el final, ¿no? En el caso de alguna persona que en este caso tenga alguna enfermedad terminal, así es. Pues su dignidad es hasta el final, claro. Y de hecho, como parte también de esto, de pasar por las enfermedades, muchas veces es otra vez hacer el vínculo entre los familiares por alguna situación que haya habido, ¿verdad? En esta parte humana, nos ayuda a hacer de nuevo unidad, nos ayuda de nuevo a vincularnos como familia, nos ayuda de nuevo a ser compasivos con nuestro hermano, con nuestro familiar, o bien sea en la comunidad, ¿verdad? Alguna situación difícil que se haya pasado, algún enojo, algo, también hay un misterio porque se vuelven una unión, así es, ¿verdad? Y se vuelven una sensibilidad de visitar al enfermo, que también es uno de los ejercicios que practicamos en Cuaresma y que debe hacer siempre, ¿verdad? Entonces, a eso también nos llama
Entonces muchos misterios hay en esta, en Sí, una enfermedad. y muchos milagros, o Muchos sea, porque milagros, yo decía cuando estaba trabajando en el hospital, yo decía benditas enfermedades porque suceden muchos milagros. Ujú. Y la verdad es que muchos que nunca esperaban a reconciliarse con sus personas o familiares que estaban enojados, ahí se encontraban y ahí se veían, ¿verdad? Entonces sucedían muchos milagros y yo los vi, yo fui testigo de eso. Y entonces esto me hace sentir muy contenta en cómo vi a Cristo en esos momentos, ¿verdad? O sea, lo vi, fui testigo de eso. Sí, claro. Y fíjate, ahorita que mencionábamos de lo que me comentaba Dayan de esa preparación y de cómo lo viven y cómo es esta espiritualidad, Esa perdón, espiritualidad, sí, de los de WEM, ¿verdad? Nos dice también el documento, dice, ellos no intentan reprimir las lágrimas, sino dulcificar su amargura. así es. La encausan para que sea un riego benéfico y no devastador. Así es, sí, en eso consiste la espiritualidad. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, como Ujú. cuando decimos, dale la vuelta, o sea, encuentra el para qué, no el por qué, Así es. ¿verdad? Y esa es la parte de eso, dice, sostiene sobre todo la fe para no desanimar y dejar de luchar por vivir esta maravillosa vida como enfermos misioneros. Así es, dice, él sostiene mis pies cuando me cuesta caminar, sostiene mis manos para poder trabajar un poco, sostiene sobre todo mi fe para no desanimarme. Esto es la oración de mi enfermo. Pues todo, este es lo muy bonito, ¿verdad? De todos estos temas de la iglesia, que todos tienen una correlación, todos están enlazados en un mismo centro, Cristo, ¿verdad? Y poco a poco vamos avanzando y vamos viendo cómo se van viendo luces de un tema con otro y con el mensaje también del Papa. Pues bueno, hermanos, llegó el tiempo de otro corte, vamos a ir a un mensaje, ahorita regresamos. Así es. Ahí vamos. María Luisa Gómez, Mari, buenas noches, saludos, saludos, María bendiciones Luisa. para Comparte, todos. Mari, en visitadores. Igual. Se comparte con sus enfermos. Nos dice el Padre Juan Francisco, la enfermedad es un momento de encuentro con Cristo que está ahí confrontando. Así es. Exactamente. Así es. Y el camino es el abandono en Dios, con lo que comentaba Así es. Miriam también. Ujú. José Luis Castillo dice, valiosas sus reflexiones, despertar la conciencia de todos nosotros para que seamos sensibles al dolor de los hermanos y hacer efectiva su compasión. Dios los bendiga, saludos. Igualmente, José Luis. Saludos, Gracias José por tu Luis. comentario. Muy Ya bien. te esperamos por Sí, aquí también, José. aquí hay un lugar. Ay. No sé si Miriam ya te había dicho, pero hay una reservación aquí para el día. Un lugar así como el tuyo. Sí, Sí, no, sí, exacto. Así va. Un miércoles para ti, con Miriam. Yo ahorita voy a comentar eso que dijo el padre Juan Francisco, Sí. y cuáles son las herramientas que Ujú. tenemos para lograr unir el dolor y sufrimiento. de Ah, Jesús. sí, es lo que sigue en Eso la es lo que 5. comentó. Sí. Pues, ¿qué opinan, hermanos? Por alguna situación hemos pasado, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo la han superado? ¿Cómo ha sido su voltear a ver a Cristo en esas situaciones? ¿Y cómo han sido también luz ustedes en su actuar para otras personas? Porque mucho aprendemos de las personas que cuidan enfermos o que acompañan a los enfermos. ¿Cómo ha hecho efecto ese actuar de ustedes, verdad? Que saben de esto para que otros también imiten, ¿verdad? Que mucho hace falta, sobre todo en las familias. Hay de las dos, a veces causa desunión, porque no todos están comprometidos a cuidar enfermos, Así ¿verdad? es. No, y la verdad es que no es nada fácil. O sea, el panorama de una enfermedad es una crisis familiar. Ujú, sí. Pues es una Sí, cierto. crisis familiar, emocional, económica, física. Es un cansancio tremendo donde falta dinero, donde inviertes dinero, donde tienes que pedir permisos en los trabajos. O sea, ¿cómo entender que Dios está ahí en todo eso? O sea, es muy difícil, Ujú. ¿verdad? Pero al final de cuentas, nuestra esperanza solo radica en Él y la ayuda solo viene de Él, ¿verdad? Así es. Y eso es
desde nuestra fe, a pensarlo así. Exacto. Desde nuestra fe en Dios. Y ese parte de lo que comentas que ahorita vas a mencionar, lo de las herramientas, ¿verdad? De cómo unir nuestro dolor al de Jesús, ¿verdad? Y como ese lema de la web también, ¿verdad? Que nos enseña en esta parte. Muy bien, hermanos, regresamos de este último corte y vamos a continuar con el tema porque la verdad nos vamos adentrando y vemos que menos tiempo tenemos. Ya sé. Y pues bueno, a ver, estamos platicando de todo lo que conlleva esto, ¿verdad? Pero ¿qué herramientas tenemos, hermanos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos equipados? ¿Nos sentimos proveídos? ¿Cómo es? ¿Cómo logramos unir este dolor, ¿verdad?, al sufrimiento también de Jesús, Miriam? Bueno, pues existen muchas herramientas, pero la más importante y fuerte es la oración. Es la oración porque es la que nos da seguridad de cuando ya nadie nos escucha, sino que solo Dios está ahí para escucharnos. Entonces, la oración es una confrontación con yo y Dios. Es una confrontación. O sea, la verdad es que cuando tú estás en la enfermedad, estás totalmente solo. O sea, porque tu interior, interiormente hablando, podrás estar con el familiar, pero interiormente hablando tú te sientes en esa soledad, ¿verdad? Entonces la única manera de poder salir adelante, como digo, es confrontar a Dios. Ahora sí que elevar nuestras plegarias a Dios, ¿verdad? Porque es el único que sobreviene la paz y la vida y la tranquilidad, ¿verdad? No hay otro. Oye, Miriam, y hablando de esto, a veces me ha tocado escuchar a muchas personas que dicen, pero ¿cómo le pido si he pecado mucho? No se sienten dignos. Que no se sienten con esa dignidad. Sí. Así es. Y así voy escuchando personas y es cuando Jesús está ahí presente. Está ahí presente, es que es la ignorancia de no saber, ¿verdad? Que Dios no es porque ame tu pecado, Él te ama a ti. Te ama a ti, no ama tu pecado, pero te ama a ti. Entonces Él ahí está presente siempre, ¿verdad? Siempre, y está con los brazos abiertos esperando que tú te abandones en Él. Él no se va y no se aparte de ti. Entonces, pues esa es una de las herramientas, la oración, ¿verdad? Y lo digo porque me acuerdo que en el hospital también había personas, o sea, pacientes enojados con Dios, y los oía día renegue de Dios, pero al final elevaban como locos una plegaria a Dios. O sea, y yo decía, hasta el más ateo ha de implorar a Dios en el hecho de su muerte. De verdad, o sea, yo lo vi también. Entonces, es algo muy fuerte, pero realmente no hay otra más que abandonarnos a Él, ¿verdad? Y no importa en el momento que sea, pero implorarle a Él. Bueno, esa es una. Y otra de las herramientas, pues hay muchas también, otras, no nada más lo que aquí tenemos en Animación Misionera, que es la red de comunidad que es de Unión de Enfermos Misioneros. Existen muchas pastorales de la salud y todo lo que tú quieras, pero esta es la que se ofrece aquí en Animación Misionera, que es la Unión de Enfermos Misioneros, ¿verdad? Que es la que se encarga de dirigir las oraciones a los enfermos. Y pues, ¿cuáles son esas oraciones? Pues que eleven sus oraciones, su sufrimiento, su dolor, por el bien de las almas, por la santificación de los misioneros, por la multiplicación de las vocaciones y por los que no creen, ¿verdad? O sea, esas son las herramientas que se ofrecen aquí, ¿verdad? Entonces, que aprendan a no desperdiciar, como te decía hace rato, a desperdiciar ese dolor. La enfermedad es una oportunidad para salvar muchas almas, ¿verdad? Entonces, que lo vean de esa manera para que no se les haga una carga pesada ese dolor, ¿verdad? Exacto, y si alguien por aquí nos está escuchando y no sabía de esta red, ¿verdad? Miriam nos deja al final sus datos por si quieren unirse. Todos están invitados, ¿verdad? Para si quieren formar parte de la Unión de Enfermos Misioneros, ya sea por una enfermedad o ya sea como también servidores. ¿Sí? Ok. Bueno, y otra de las cosas bien importantes que a mí me llama mucho la atención aquí, nos dice, ¿cuál es el consuelo más grande al pasar por un sufrimiento? Y a veces no nos la creemos, ¿no? Decimos, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué está pasando esto? No tengo consuelo.
y nadie tiene un consuelo para mí por lo que estoy pasando. Ni siquiera saben cómo me siento, no alcanzan a ver y dónde está Dios. Y justo es uno de los misterios en los que volteamos a ver a Dios, como decía Miriam ahorita. ¿Y cuál es ese consuelo? ¿Verdad? ¿Cuál es ese consuelo? Pues nos consuela también creer que existe la vida eterna y que la tenemos como meta. También nos consuela saber que Jesús nos dará la felicidad y que no hay por qué tener miedo, ¿verdad? Palabras de vida eterna, ¿verdad? Como dice la palabra, Él tiene palabras de vida eterna y nos da todo a quienes se encuentran con alguna discapacidad, con alguna enfermedad que nos limitan en la autonomía y que requiere que se cuide de ellos. Entonces ahí está, ¿verdad? Todo lo que nos ofrece, todo el consuelo que tenemos, pasar por esto. Así es. ¿Verdad? Adelante. Muy bien. Entonces, dice, ¿cómo actuar sin ignorar, sin indiferencia ante el dolor, ante la enfermedad y el sufrimiento? Aquí nos compartían la experiencia de Bartimeo. Sí. La experiencia de Bartimeo que estaba en el pueblo de Jericó y que al pasar Jesucristo él gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, con un grito desgarrador. Aquí es como comprender en qué contexto estaba Bartimeo en ese entonces, ¿verdad? Él estaba tirado, estaba abandonado, alejado, solo, ¿verdad? En esa cultura donde el enfermo pues era impuro, ¿verdad? Era marginado. Entonces estaban en un contexto muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Y la pregunta aquí para reflexionar sobre es de Bartimeo, que puede ser un ejemplo importante para nosotros de que así como muchos en ese entonces sí lo ignoraban, inclusive no querían que Jesús lo escuchara, y Jesús dijo: no, ¿qué quieres de mí, verdad? Entonces ya le dice: quiero ver, y le da ese milagro para poder ver. Entonces Jesús está ahí siempre y lo ve con esos ojos de amor, de dulzura, sin ningún perjuicio, sin ningún por ser impuro en ese entonces no dijo: no te voy a tocar, no, o sea, él estuvo ahí, lo tocó, lo abrazó, ¿verdad? Entonces, y le reconoció su vista ante ese grito desgarrador. ¿Cuántas veces podemos escuchar un grito desgarrador en la comunidad, en la gente, a lo mejor en algún enfermo necesitado que no tiene ninguna familia, y yo paso a ignorar a esa persona, ¿verdad? ¿Cuántos familiares, como te decía hace rato, de los que están afuera de los hospitales sufriendo y padeciendo, cuántas veces ignoramos esa parte, ¿verdad? Entonces, es como para reflexionar, ¿verdad? Cómo estamos, qué tanto somos indiferentes ante esta realidad, porque es una realidad que tenemos, ¿verdad? Y puede ser desde la casa, puede ser desde tu papá, ¿verdad? Porque hay mucho adulto mayor maltratado por los hijos, ¿verdad? Que se cansan, están fastidiados, ya el cansancio los rebasó, ¿verdad? Porque tienen que trabajar, tienen que atenderlos, les dejan la comida ahí para que coman todo el día, están totalmente en el abandono. Pero a veces dices tú: ¿y qué puedo hacer yo ante eso? ¿Qué puedo hacer yo ante eso? Entonces, es la manera en cómo podemos actuar, ¿verdad? No ignorar, como te decía hace rato, podemos ser signos de esperanza en ese acompañar, en ese recobrar esa dignidad humana que se merece el ser humano, no importa en qué situación en qué situación esté, ¿verdad? Sí, y aquí nos habla de esa obra de Dios con el necesitado y con el que gritó la ayuda, ¿verdad? De Jesús, y nos invita a que nosotros lo hagamos y que tengamos esa sensibilidad de escuchar, ¿verdad? Porque a veces nos dice por aquí el documento, dice, a veces han querido callar porque su vida desde la enfermedad incomoda a los que están cerca de ellos. Así es. Fíjense lo que existe y es una realidad, porque a veces lo vivimos en familia o en la comunidad, ¿verdad? Vivimos, no sé, cierta vergüenza, cierta ignorancia, el no sentirse dignos, como comentábamos ahorita, y mejor
desde acá, Desde mejor aquí acá. no digas y espérate y que no Desde nos vean abajo, y sí. que no sepan y Ujú. todo eso. Y no, como Bartimeo, a gritar, A gritar. ayuda, Sí. ayuda, que sabemos que de Él vendrá. Así Así es. es, pues bueno. Pues continuamos con otra de las preguntas que nos dice la caridad en este acompañamiento a los que sufren. Muy bien, la caridad. Pues la caridad no es otra cosa más que el amor de Dios, ¿verdad? Ujú. Entonces, acompañar al enfermo es un acto de caridad compartida, donde no solo el enfermo recibe, sino que el que lo acompaña también se vuelve aprendiz de la vida ante la enfermedad. Ujú. La caridad es un acto de amor, ese amor por los demás, por aquellos que están cerca, pero también por los que no están y necesitan de nuestra ayuda y nuestro amor. Un amor que debe ser gratuito, auténtico, ofrecido, vivido en el nombre de Jesús. Ujú. Muy Entonces, bien, y comienza y se cultiva en el hogar, hermanos, ahí en la iglesia doméstica, ¿verdad? Porque ahí es donde aprendemos a ser iglesia, así a donde es. aprendemos a que este amor sea auténtico por los de nosotros, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres. Nuestro amor es auténtico, ¿verdad? Y se ofrece y se vive en nombre de Jesús, porque agradecemos esa familia que tenemos. Y es donde nosotros aprendemos esta parte de la caridad, que solamente es amor, es gratuito, ¿verdad? Y lo encontramos y lo recibimos de todos nuestros familiares, principalmente de nuestros padres, ¿verdad? Que lo hemos vivido, los papás hacemos y hicieron nuestros padres, y hemos visto cómo todo lo que somos capaces de hacer por nuestros hijos cuando los vemos vulnerables, ¿verdad? Entonces ahí hay caridad porque es auténtico y ahí está el amor manifiesto de Dios. Es algo muy importante. Dice, ¿qué puedo hacer yo por un enfermo? Muchas veces preguntamos, muchos me dicen, ¿cómo le hago para visitar a un enfermo? Pues es bien sencillo, o sea, ponte a pensar qué haces tú cuando se enferma tu hijo. Ujú. ¿Qué haces? Lo abrazas, lo cuidas, lo bañas, lo limpias, ¿verdad? Entonces le das todas las atenciones. Pues así, es lo mismo que tienes que hacer con el enfermo. Igual, con ese abrazo de amor, igual tienes que servir. Exactamente. Y pues bueno, seguir ese ejemplo de Jesús debe ser nuestro modo de vida. Así. Lo vemos, ¿verdad? En nuestro querigma, lo vemos en nuestra preparación, la animación. El tener la mirada de Jesús, ¿verdad? Ver la mirada de Jesús, ver la realidad con la mirada de Él. Y debe de ser como un modo de vida, ¿verdad? De que sea del diario, que no sea solo de que, vamos a misión, vamos a ir con la mirada de Jesús. No, eso lo vives, En todo el momento. ¿verdad? Así es, ¿verdad? Así es, con ese amor, ¿verdad? No le importaban las enfermedades, a él le importaban los enfermos. Él era su misión compartir la vida, ¿verdad? Esa era pues nosotros tenemos que ser en esa invitación a Jesús, esos peregrinos de esperanza. Ujú. Sí. Es difícil, ¿verdad? Pero tenemos que preparar nuestro corazón para poder hacerlo antes. Sí, exactamente. Y pues bueno, también en cuanto a orar con nuestro servicio, fíjense, orar con nuestro servicio. Cuando nosotros servimos y servimos en el amor, servimos en esa caridad y ofrecemos esto, ya estamos orando, que decía ahorita Miriam, la principal herramienta es la oración. Y ahora decimos, el servicio es la oración, ¿verdad? El servir a los demás, el hacerlo con amor, es una oración muy, muy grande, Pero ¿verdad? fíjate, orar aquí no es nomás con palabras, sino Ajá, con tu sí, con el servicio. testimonio. Con tu servicio. Tu servicio se convierte también en una oración. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, dice que qué extraordinario y hermoso resulta orar por medio de nuestro servicio. Ujú. ¿Verdad? Entonces el servicio se convierte también en una oración. Exactamente. Pues bueno, muy bien, pues vamos a ir cerrando con el tema y ¿cómo es la invitación, Miriam, para ser parte de la web y vivir plenamente este servicio, ¿verdad? Que una tarea tan ardua nos da Dios en este caso de los enfermos. Sí, ya sé. Bueno, este mensaje tanto para el visitador como yo creo que para todos los agentes de pastoral o simplemente todos los bautizados, ¿verdad? Porque todos tenemos que hacer obras de misericordia, visitar al enfermo, consolar al que sufre. Entonces, es una tarea de toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, dice, a ti visitador, misionero, nunca olvides que tu llamado a servir es un llamado de Dios
que si caminas y acompañas al enfermo es porque Él te acompañó primero y te sanó y te limpió, pero sobre todo llenó tu vida de esperanza para compartir. Exactamente, y también no quiero dejar de mencionar esto que menciona el Papa. Toda la iglesia les está agradecida. También yo les rezo por ustedes, encomendándolos a María, salud de los enfermos, por medio de las palabras por las que tantos hermanos y hermanas se han dirigido en ella en las dificultades, ¿verdad? Pues muy bien, vamos a hablarle a Aranza, que nos acompaña aquí un momento en un aviso. ¿Por qué? Pues con motivo del Domingo, ¿verdad? Aranza nos da un aviso de esto que estamos preparando, ¿verdad? Para esta celebración de la infancia y adolescencia misionera. Hola Aranza, bienvenido. Hola, buenas noches. Seguimos preparándonos para el domingo. Los invitamos a celebrarlo con una marcha misionera a las 2:30 y las p.m. y la celebración de la Eucaristía a la 1:30 en la parroquia de Santa Teresita en Escobedo. El día 16 de febrero quedan todos invitados. Muy bien, los esperamos, ¿verdad? Todos los niños allá en la comunidad de Santa Teresita. Bueno, nos despedimos. Déjame decir mi teléfono. Sí, adelante, sí, adelante. Para todos los que gusten que llevemos la Unión de Pueblos Misioneros a sus parroquias, podamos comuníquese conmigo, ya sean en Emoción Misionera, en los teléfonos de Casa Pastoral o a mi teléfono 811-84-00751. Con Miriam Villegas estoy para servirles. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a todos porque nos acompañaron. Los esperamos el próximo miércoles. Recuerden, se queda ahí grabada el programa por si quieren colaborar, aportar, preguntar. Con todo gusto ahí los esperamos. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, muy buenas noches y pues qué bueno que estuvieron acompañándonos en este programa tan interesante, informado para todos, que todos y cada uno de nosotros quienes no conocíamos lo que es esta obra. Así Muy es. bien, gracias Miriam. Gracias a ustedes y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Un abrazo a todos, que Dios nos bendiga. Bye. Dice el padre Juan Francisco, una Navidad con un familiar en el hospital, ahí Dios se manifiesta. Así es. Saludos Miriam desde Escobedo, Nene Flores Díaz. Son mi sesión de los miércoles, dice Nene Flores. Gracias. La madre Rita también está por ahí acompañándonos. Gracias que estuvo con nosotros, madre, acompañándonos. Le mandamos un saludo y un abrazo también para su madre. Para su mamá. Ay, sí. Ahí está. Bendiciones desde Gómez Palacio nos dice. Órale. Un abrazo. Gracias, madre. Un abrazote. Un abrazo, que estén muy bien, hasta luego.